En Amani te hemos enseñado que tu loca del altillo es esa voz interna que a veces puede ser tu mejor aliada y otras veces tu peor enemiga. Ya vimos un capítulo con mi psicóloga donde nos enseñó cómo empieza a formarse esa voz y de dónde proviene, y también tuvimos a dos mujeres espectaculares, Sophie y Andre, que nos contaron cómo funciona su loca del altillo. Hoy yo quiero hacer un capítulo muy personal y es contarles cómo funciona mi loca del altillo, porque sería muy incoherente que yo les presente otras locas y ustedes no conozcan la mía. Así que bienvenidos a este espacio donde vamos a terminar de conocer a la loca del altillo de Lina Lazo. Bienvenida, bienvenido a Amani Conecta con tu Esencia, este espacio diseñado para inspirarte, reflexionar y crecer cada día, porque en Amani creemos que todo comienza desde el interior. Conecta con tu esencia, abraza tu propósito y vive con sentido. En los anteriores capítulos vimos a mi psicóloga y a otras dos mujeres espectaculares hablarnos de cómo funcionan sus locos o locas del altillo y de dónde nació esa voz interior. El día de hoy yo quiero traerte un poco de las respuestas a esas mismas preguntas, pero hechas directamente por mí, para que tú también conozcas un poco cómo funciona la loca del altillo de la dueña de este hermoso proyecto llamado Amani. ¿Cómo describiría a mi loca del altillo? Yo creo que mi loca del altillo tiene tres personalidades. Una personalidad es muy tipo Hitler, es como una voz no femenina, pero tampoco tan masculina, como una voz muy fuerte que todo el tiempo me está diciendo: tienes que hacer más, tienes que esforzarte más, ¿por qué estás tan vaga? ¿Qué haces descansando? Es como una voz muy dictatorial que anda en mi cabeza y todo el tiempo me pide exigirme un poquito más. Hay otra versión de esa voz que es tipo Patricia. Patricia, yo sé, la de Split, si usted no se ha visto esa película, se la tiene que ir a ver, pero es como una voz un poquito más psicópata. Es la voz que me hace entrar en estos ciclos de parálisis por análisis, porque es una voz como un poquito entre asesino serial, psicópata, y me habla como susurradito, pero siempre me dice como: podrías dejarlo para después, ¿no? O tú qué haces haciendo eso que no tiene nada de sentido con lo que estudiaste. O tú deberías posponerlo un poquito más porque no estás preparada. Es como una voz con un tonito medio loquito, puede ser porque seguramente yo veo mucho de estas cosas de Criminal Minds, asesinos seriales, me encantan, y he formado como esta voz que tiene una personalidad difícil. Y la tercera voz que existe, yo la llamaría luz. Es una voz que suena bien pasitico, pero que a veces se pelea con las otras dos voces. Entonces, mientras Hitler o Patricia me están diciendo como puedes hacerlo mejor, o me están diciendo como yo de ti lo postergaría, nace por ahí esa vocecita en el fondo que yo llamaría luz y que todo el tiempo me dice como tranquila, respira, lo estás haciendo bien. Trata de mantenerte en calma. No te estreses, no tienes tantos pendientes como crees. Es una voz que habla suavecitico, pero que me reconforta un montón en el día a día. Recuerdo algún momento en que mi loca del altillo ha tomado el control por estos días. Les decía ayer que no he tenido días tan fáciles emocionalmente hablando porque estoy pasando como por un proceso hormonal que ha hecho que pues viva mi ciclo al 100%. Tranquilos, no se preocupen, no estoy embarazada, calmación para todos los que están viendo esto, simplemente estoy viviendo un proceso como de desintoxicación hormonal, y eso ha hecho que yo, primero, a todo le eche la culpa al hormonal, y segundo, sienta como muy a flor de piel los días de baja energía y los días de alta energía. ¿Qué pasa con mis días de baja energía? Que es algo que yo he identificado a lo largo de mi historia. Cuando estoy muy bajita de energía, físicamente hablando, o sea, me siento como cansada, como pesada, como desgastada, empiezan a hablar muy duro Hitler y Patricia. Hitler empieza a decirme como no deberías descansar, ¿qué haces ahí acostada, vaga? ¿Por qué no estás haciendo las 50 cosas que tenemos por hacer en nuestro listado? Y por otro lado, Patricia entra en un ciclo horrible de parálisis por análisis. Entonces dice, ok, tenemos 50 pendientes. Ay, pero te faltó listar el 51. Ok, listemos el 51. ¿Sabes qué? No hagamos ninguno. ¿Para qué te vas a poner a hacer eso si no lo necesitas? No tienes por qué hacerlo. La comunidad no está esperando el video del martes y así. Esos días de baja energía física empiezan a detonar un montón a Hitler y a Patricia y es muy difícil
pararlos y salir un poco de ese ciclo de parálisis por análisis. Por lo general, lo que sucede en esos días es que yo listo muchas cosas que tengo que hacer, después no hago nada, después me siento muy culpable y me doy mucho palo. He aprendido un poco a pelear con eso y a hacer que luz salga a la luz, valga la redundancia, y les hable un poquito a Hitler y a Patricia y les diga, bueno, está bien si nos sentimos cansadas, descansar un poco, recostarnos, desconectarnos más temprano, mañana será un nuevo día, pero es una batalla constante en mi cabeza y a veces cuando toma el control alguna de estas dos voces muy difíciles y tal vez un poco exigentes, me cuesta mucho salirme de ese ciclo. ¿He logrado identificar de dónde viene esa voz? Por supuesto. Les voy a contar algo muy personal y es que yo soy la hija, bueno, soy la hija menor de mi núcleo familiar y tengo dos hermanos mayores. Mi hermano mayor era un super hermano, es un super hermano, pero era como el más desjuiciado. Y mi hermana era la hija perfecta. Era como esta hija que nunca da lidia, que siempre le va bien, que en todos los contextos es como la mejor, o así por lo menos la veía yo. Hoy en día que ya tengo conversaciones adultas con ella, sé que ella pues también tenía sus momentos y demás, pero yo la veía como esta persona a la que yo tenía que alcanzar. ¿Qué pasó? Que durante muchos años seguí sus pasos. Estudiamos en el mismo colegio toda la vida, estudiamos en la misma universidad y estudiamos la misma carrera. Empezó a pasar que mucha gente me asociaba con ella. Entonces me decía como, ay, tú eres la hermanita de Mayra Lazo. Y obviamente la gente no lo hacía con esa intención. Lo que pasaba es que las personas me hacían sentir como que yo tenía la responsabilidad de, si ella es así de buena, yo tengo que ser así de buena en lo académico, bueno, en los deportes realmente nunca fui tan buena, pero sí como en lo académico, en mi desempeño, en lo bien portadita que me veía, yo sentía que estaba como compitiendo contra el fantasma de mi hermana, porque como iba detrás de ella todo el tiempo, entonces como que tenía que ser igual de buena ella. Me acuerdo mucho de un caso muy específico y es que en la universidad, en algunas de las materias de primer semestre, me encontré con un profesor que desde el día uno, mi apellido no es tan común, Lazo, y desde el día uno me dijo como, oye, ¿tú no tienes una hermana que se llama Mayra Lazo? Y yo, sí, sí, señor. Ay, ella estudió en esta universidad. Y yo, sí, sí, señor. Como que desde ese día sentí en esa clase la presión de me tiene que ir muy bien. También por no dejar mal a mi hermana, ¿sí? Como porque no dijeran, ay, después salió la hermana vaga, pero también por no dejarme mal a mí, como que la gente no dijera como, ay, no, ella la mejor y la otra, bueno, ahí más o menos. Creo que ahí empezó a nacer mi voz autoexigente y esta voz tan rígida que tengo con respecto a la manera en la que ejecuto las cosas. ¿Qué pasó después? Que cuando entras al mundo laboral te das cuenta que esto es una habilidad como de halagar. Cuando eres una persona que es buena ejecutando, es buena movilizándose, poniéndose en acción, la gente te premia por eso. Y de hecho creces laboralmente por eso, porque eres un buen ejecutor. Mi psicóloga siempre me decía que no es que eso esté mal, lo que pasa es que hay que saber distinguir en qué momentos tienes que ser la friki, controladora, planeadora, súper psicorrígida, porque lo laboral te sirve, pero en qué momentos eso dificulta tu desempeño en lo personal o te hace creerte unos niveles de autoexigencia que no son saludables. ¿Sí? Si pudiera hablar con Hitler, Patricia y Luz, ¿qué les diría hoy? Que lo estamos haciendo bien, ¿saben? O sea, yo nunca he intentado callar esas voces. Y yo sé que de pronto, si tú nunca has hecho esos ejercicios de introspección, dirás, esta vieja es una psicópata y tiene tres voces metidas en la cabeza todo el tiempo, más la de ella. Pero la realidad es que siento que lo estamos haciendo bien, siento que todo el proceso que he hecho emocionalmente, psicológicamente, de introspección ha ayudado a que yo las aprenda a identificar y les aprenda cómo a bajar sus niveles de ansiedad, les diga como tranquila, todo está bien, lo estamos haciendo bien, que le dé un poco más de peso y de fuerza a esa vocecita que yo llamo luz y que de pronto las escuche a Hitler y a Patricia desde un lugar de amor y de compasión. Ayer, por ejemplo, yo me sentía como muy abrumada por que estoy pasando como por esta etapa de acostumbrarme a ser independiente. No ha sido fácil. Como que la independencia tiene esto que yo siempre quise, que es saber pues como poder manejar tu tiempo, pero ahora es como, Dios mío, me cuesta demasiado manejar muy bien mi tiempo. Entonces, increíble, ¿no? Para una planeadora. Pero
Lo que les diría hoy a esas voces es que lo estamos haciendo muy bien y que hoy soy capaz de verlas desde un lugar de compasión, escucharlas, no juzgarlas ni tampoco darme tanto palo, pero sí escucharlas y entender en qué momentos tienen razón y en qué momentos de pronto no, y simplemente les debo bajar el volumen. ¿Qué hago o qué prácticas me ayudan a calmarme cuando mis loquitas del altillo aparecen? Yo creo que les he dicho esto en varios capítulos, pero sin lugar a dudas para mí es muy importante mantenerme apegada a mis hábitos. Hay hábitos que para mí son fundamentales y han hecho que yo logre bajarle un poco el nivel a ese diálogo interior destructivo. Entonces, hábitos como todas las mañanas me levanto y lo primero que hago es meditar, orar o bueno, hago alguna de las dos o hago las dos. A veces meditaciones guiadas, a veces meditaciones que yo he hecho para mí misma, a veces hago simplemente oración, leo la Biblia, agradezco, saco la tarjetica que les muestro todas las mañanas. Esa rutina de la mañana para mí es muy importante porque he identificado que cuando dejo de hacerla por unos, no sé, 7 días, 10 días, mis locas del altillo empiezan a subir el volumen de su voz. Entonces, eso sería lo primero. Lo segundo, el ejercicio. Uno de los lugares en donde yo reconocí a Patricia fue en el ejercicio. Yo cuando empecé en esto de hacer ejercicio, la verdad, empecé con mi hermana con la que me comparo y así, empezamos como en pandemia y aunque yo ya venía como yendo al gimnasio esporádicamente, en pandemia fue que yo tomé realmente el hábito de hacer ejercicio. En pandemia, cuando hacíamos ejercicio las dos, por ejemplo, no sé, yo veía que mi hermana hacía 5 burpees y yo decía, voy a hacer tres. Y aparecía Patricia y me decía, haz dos, no pasa nada. Si haces dos, ¿qué va a pasar? Cálmate, hagamos solo dos. En el ejercicio fue que aprendí a identificar a mi loca del altillo y también aprendí a trabajar a que Luz fuera un poquito más potente. Entonces ahora cuando hago ejercicio es un espacio en el que yo de manera muy consciente hago el ejercicio de ver a Patricia cuando Patricia me está diciendo, ríndete, sé floja. Y dejo que Luz hable y le diga, no nos está doliendo tanto, podemos hacer una repetición más. Es como una pelea en mi cabeza, pero es una herramienta. El ejercicio, sin lugar a dudas, es una herramienta que a mí me ha servido mucho. Y otra herramienta que me ayuda un montón, que es para los momentos de crisis, es desconectarme del celular. Yo no sé ustedes, pero a mí las redes sociales me abruman demasiado. Me abruman mucho. Me abruman desde un lugar de primero, soy creadora de contenido, entonces implica que tengo que entender qué está pasando en el mundo del contenido, pero también me abruman desde el lugar de cuando quiero ir a mi perfil personal, veo como gente comprometiéndose, teniendo hijos en fiestas electrónicas. Saben, estoy en esa edad en la que tengo amigos que se van a rumbas electrónicas y tengo amigos que están haciendo su baby shower. Es como, no sé dónde carajos estoy en la vida. Pero entrar a las redes sociales como que me abruma un montón y hace que me compare mucho. Pienso en, ay, ¿será que yo debería ir algún día a un tipo estéreo picnic o algo así? La verdad, no soy tan festivalera, pero como que ver a la gente en ese tipo de espacios me hace hasta pensar de por qué yo no estoy allá. Y ver a la gente en estos espacios, en baby showers, me hace decir como, ¿y si tengo un hijo ahorita? ¿Qué pasaría? ¿Cómo me lo imagino? Y arrancan mis locas del altillo en una revolución de la que no es tan fácil sacarlas. Sin lugar a dudas, en momentos de crisis, una herramienta fundamental es desconectarme de las redes sociales, crear como un poquito de distancia de esos canales como donde todos nos comparamos un montón y volver a mi centro y a mi esencia. ¿Hay algo que me haya enseñado esa voz, aun cuando haya sido incómodo? Que todo está bien, que todo va a salir bien. Como que Hitler me ha enseñado que soy capaz de de cumplir como con mis propósitos cuando tengo las metas claras. Y siento que cuando eso está en su versión más luminosa es muy positivo, porque he sacado muchas metas adelante, he cumplido muchos sueños y todo ha sido gracias un poco a esa voz de Hitler que me ha impulsado a ponerme planes, metas y a cumplirlos. Patricia me ha enseñado que a veces es importante ceder un poquito el control, rendirme y dejar que las cosas sean como deben ser. Como que Patricia es la más procrastinadora y creo que Patricia también me ha enseñado que a veces es importante fluir y que no todo lo puedo controlar como quisiera hacerlo Hitler. Y Luz es mi mejor amiga en la cotidianidad. Creo que me enseña que me puedo calmar, que puedo respirar, que puedo
darme una pausa para entender que lo que estoy haciendo está muy bien y ser muy agradecida por todo lo que estoy haciendo y estoy logrando. Y como que Luz es la que me aterriza a, uf, lo estás haciendo bien, o sea, me da la palmadita en la espalda de, lo estamos haciendo muy bien, no hay por qué como darnos tanto palo. Eso me han enseñado. ¿Cómo ha cambiado mi relación con mi diálogo interior? Creo que se los decía en un punto antes. Sin lugar a dudas, hoy tengo la capacidad de escuchar sin juzgar y desde un lugar de amor y compasión. O sea, hoy escucho lo que me están diciendo mis voces y simplemente digo, ok, voy a tomar lo que quiero tomar, voy a hacer lo que debo hacer o voy a descansar lo que deba descansar y ya, ¿saben? Como que he aprendido también a no engancharme con esas voces. Muchas veces yo, sobre todo con Hitler, me enganchaba como en este ciclo de tengo que hacer y tengo que hacer y tengo que ser la mejor y no sé qué. Y como que ya he logrado verla desde un lugar de distancia, abrazarla un poquito y decirle, bueno, calmémonos también un poco. ¿Qué consejo le daría a alguien que todavía no ha logrado escuchar sus voces interiores? Les decía en el capítulo del que nació todo este tema de la loca del altillo, de la autocomprensión, que si no se lo han visto se los dejo bueno, por acá en realidad. Les decía en ese capítulo que es muy importante conocer. No sé si es saludable vivir toda la vida dejando que tu diálogo interior, sobre todo el destructivo, te guíe. ¿Por qué? Porque es un diálogo interior que viene de creencias limitantes que tú tienes y puede que ese diálogo te paralice y no te permita alcanzar los sueños, los proyectos, los anhelos que tienes en tu corazón, o también puede que sea un diálogo tan destructivo que te lleve a límites del estrés no saludables para ti, para tu cuerpo y para tu mente. Conozco muchos casos de personas que se han enfermado hasta, no sé, situaciones muy graves por el nivel de estrés que manejan, pero porque no han hecho el ejercicio de en realidad conocerse y entender cómo funciona esa voz interior. Así que mi consejo más valioso y más importante que te puedo dar el día de hoy es conoce, date el tiempo de escucharte, de hacer introspección. No te quedes en ese lugar de introspección, o sea, no te quedes dándole tanto como palo y tiempo a estos temas de conocerte. Finalmente vas a ir cambiando mucho a lo largo de tu vida y vas a ir conociendo diferentes versiones de ti, pero sí dale un lugar en tu vida a conocerte y a dedicarte tiempo y a entenderte, porque eso te va a facilitar el resto de cosas que pasan en tu vida, tus relaciones, tu trabajo, tus metas, tus proyectos. Va a facilitar el proceso de alcanzar eso que quieres. Ese sería mi consejo. Te agradezco un montón por haberte visto estos capítulos sobre la loca del altillo. En la siguiente semana vamos a tener una nueva serie para poder cerrar el año con toda. Te mando un abrazo enorme. Ya sabes que si quieres encontrarme en redes sociales, me encuentras en Instagram y TikTok como @somos.amani, que también estoy acá cada martes con un video nuevo. Yo sé, es miércoles, no me regañes, pero mi loquita del altillo ayer estaba demasiado activa como para poder hacerles un buen capítulo sobre ella misma. Te mando un abrazo enorme y nos vemos el próximo martes.